Bueno, acá estamos de vuelta. Por favor, me confirman si me están oyendo bien, si se ve bien la conexión o si seguimos teniendo problemas. Les pido mil disculpas. Parece que a Javi lo veían y lo escuchaban súper bien, pero yo tenía ahí problemas de conexión. Pero porfa me confirman si se oye y se ve mejor. Y voy a invitar de nuevo a Javier. Bueno, parece que ya, súper bien, no sé qué pasaba, pero bueno, estas cosas pasan, gajes del oficio, ya estamos acostumbrados Eso, a la red de vez en cuando. ¿Ahora sí me ves o no, flaco? perfecto, Juanpa. Eso, Ahora sí, como, la, como el galán que eres, estimado. la segunda es la vencida, hombre, ¿qué hacemos pues? Así es, así es esto. Oye, pues nos estabas comentando de ese gran proyecto Revolución de la Riqueza y qué importante y qué pertinente, sobre todo para estos tiempos, donde yo creo que necesitamos muchas más personas que se metan en este tema de educación y que bueno, yo sí celebro que personas como tú, con toda la experiencia, con todo ese bagaje en el sistema financiero tradicional, en el ecosistema de las criptomonedas, conocedor, inversionista, profesional, invirtiendo en fondos de venture capital, ahora también sé que estás en un proyecto de un fondo de cripto, en fin, una persona con muchos años de experiencia en el sector, que conoce muy bien cómo funciona el sistema financiero y por eso te quise invitar hoy, Javi, porque a nosotros nos gusta invitar expertos para hablar de temas importantes. Y el tema de esta semana es un tema supremamente importante, porque vimos como un banco que de pronto no tenía nada que ver con muchos de nosotros, de pronto con algunos sí, tengo varios amigos y conocidos que vivieron esos momentos de angustia donde no podían sacar su dinero del Silicon Valley Bank, tenían depósitos en el Silicon Valley Bank, habían recibido inversión a través del Silicon Valley Bank, en fin, fueron momentos de angustia donde literalmente te juro que me llamaban y me decían, no sé si voy a tener que cerrar mi compañía esta semana o no, no sé si voy a poder pagar la nómina o no, no tengo ni idea qué va a pasar con mi emprendimiento. Entonces, empecemos por pedazos, porque hoy vamos a hablar de la banca tradicional, hoy vamos a hablar de los secretos de la banca, hoy vamos a hablar de muchas de las cosas que no sabemos la gente del común sobre la banca tradicional. Pero empecemos por explicar, Javi, ojalá de manera pues muy aterrizada, lo que pasó esta semana con el Silicon Valley Bank. Lo que yo entiendo y lo que he podido leer y lo que he podido, eh, pues nada, entender de todo este tema es que, pues, ¿cuál es el negocio de un banco? Captar dinero y prestar ese dinero. En el balance financiero de un banco, el balance financiero de un banco, ¿qué es? Tiene pasivos, que son los depósitos de sus ahorradores, y tiene activos, que son los préstamos que el banco hace. La diferencia entre lo que cobra por los depósitos, o lo que paga más bien por los depósitos, y lo que cobra por los créditos, pues es la utilidad del banco, ¿no? ¿En qué momento se empezó a enredar esta ecuación con el Silicon Valley Bank? Y aquí es donde te quiero dar la palabra para que tú nos expliques dónde se empieza a enredar la pita y en qué momento terminamos en semejante catástrofe, pues que es lo que estamos viendo esta semana. Sí, pues mira, eso es bien importante, empezar por establecer cuál es el negocio de los bancos, ¿no? Que de repente no lo tenemos tan claro y hay muchos riesgos, porque como dices, ese dinero que nosotros depositamos al banco, que pareciera que está en una cuenta en nuestro nombre, en realidad está en el balance del banco. Y el banco lo tiene, como bien dices, en un pasivo. Ellos nos deben ese dinero, pero ese dinero debe de ser nuestra propiedad en el momento que nosotros lo depositamos en el banco. Entonces, de ahí hay un riesgo, y es un riesgo que se tiene que comprender. En México hay una suma asegurada por una institución que se llama el IPAB, que es de hasta 3 millones de pesos, cerca de 400,000 UDIs. Entiendo que en Colombia hay un mecanismo similar en el cual cubren hasta esos montos. En Estados Unidos, la FDIC también cubría hasta estos montos de $250,000, pero los en exceso de ese monto, pues simplemente están en riesgo de que el banco, a través de su práctica de prestar dinero, puede que no consiga la rentabilidad o tenga pérdidas en esas colocaciones de crédito. Ahorita vamos a entrar a muchas de las razones por las cuales esto puede suceder y entonces pueda caer en bancarrota e incumplir a las personas que tenemos nuestro depósito en el banco. Y bueno, esto como contexto, porque lo que sucedió con Silicon Valley Bank
Silicon Valley Bank era el banco en donde muchos de los startups y de los fondos de venture capital invertían su dinero. ¿Por qué? Más bien ahorraban su dinero, depositaban su dinero. ¿Por qué lo hacían? Porque habían tenido muchísima flexibilidad y habían estado pues muy cercanos y con mucha apertura a poder abrir a cuentas que tal vez no tenían el historial crediticio que tenían otras instituciones. Sobre todo en la época de 2019-2020, gracias a los grandes estímulos económicos que hubieron, se llenaron de muchísimos depósitos. Sobre todo porque fue un momento en donde a través de los cheques y muchos de los estímulos económicos que hubieron en la economía derivado de la pandemia, pues ese exceso de dinero llegó a las arcas de Silicon Valley Bank. Y los ejecutivos, sobre todo los que invierten esos recursos, dentro de los muchos iniciativas que tenían de prestar dinero y demás, invirtieron una parte muy importante de este dinero a muy largo plazo en bonos de distintas índoles, pero con unas madureces hacia 10, 20 años. Y lo que sucede, como bien lo explicaste en uno de los videos que subiste el fin de semana, es que cuando las tasas suben, los precios de los bonos bajan. Entonces, esos bonos que Silicon Valley Bank tenía, que a la madurez pues les iban a pagar ese cupón del 1,5%, con las tasas ahora al 4,5%, habían sufrido una baja importante en precio. Y al ellos tener un requerimiento de sus depositantes importantes por dinero, tuvieron que salir a vender esos bonos a descuento, les generaron una pérdida de cerca de $2,000 millones, y con eso el banco cayó casi en incumplimiento de pagos. Anunciaron un levantamiento de capital extraordinario la semana pasada y eso terminó por mandar una señal terrible al mercado que generó esta famosa bola de nieve, lo que se llaman los bank runs, o las corridas bancarias, y entonces todos los depositantes entraron un poco en pánico y empezaron a sacar su dinero y hasta que pues, llegaron al límite de las reservas que tenían, que es cerca del 10%, por lo general en los bancos tienen cerca del 10% del dinero disponible para sacar, y dijeron, ¿saben qué? Pues ya no hay más dinero. El jueves de la semana pasada por la noche, el viernes estuvieron en suspensión de pagos. Y bueno, ya sabemos lo que sucedió el fin de semana, que salió la Fed a decir que ellos ahí iban a poder aportar el dinero que estos bonos correspondían a madurez. Entonces, si a madurez estos bonos te iban a dar $100, ellos iban a aportar créditos contra ese valor del net asset value, como se llama en el sector financiero o en el mundo financiero, y entonces de esa manera poder aguantar, digamos, ese diferencial en precios que generan estas distorsiones, sobre todo de las tasas de interés, ¿no? Pero lo que creo que es más importante, eso fue lo que pasó en Silicon Valley Bank. Afortunadamente están tomando control del banco y pudieron darle liquidez a todos los depositantes y como dices, pues había ahí fondos de capital importantísimos, de venture capital, había muchísimas empresas, startups que no iban a poder pagar la nómina y que se iban a meter en un problema sistémico fuerte. Pero el verdadero problema atrás de Silicon Valley Bank era la viabilidad del sistema financiero americano y global, si lo vemos a gran escala. Porque esta corrida bancaria de no controlarse el pánico, pues se puede seguir manifestando. ¿No? Vimos ese contagio ahora hacia Europa con el tema de Credit Suisse y también potencialmente hacia otros países, porque pues ese diferencial de tasas ha pasado en todo el mundo. En México pasaste de tener tasas de cerca del 4% a cerca del 12%, en Colombia también de 5 o 6% estás arriba del 12%, y esos diferenciales en tasas pues le están costando mucho al banco porque ellos literalmente colocaron muchos créditos al 6-7% y ahorita para poder captar recursos están teniendo que pagar pues los CDTs en Colombia que están al 13-14%, ¿no? Así es, incluso hemos visto CDTs del 15, 16 hasta 17% hace un par de semanas, no hace mucho, vi CDTs al 17%. Y es un tema, ahora uno diría, bueno, eso pasó allá, Silicon Valley Bank, problema de las startups, problema de los fondos de capital de riesgo, ¿eso en qué me afecta a mí en Colombia o en México? ¿Qué implicaciones puede llegar a tener eso que está pasando en un banco relativamente pequeño en Estados Unidos, en nuestros países, en Latinoamérica? ¿Qué efectos directos podemos empezar a ver nosotros y de qué nos deberíamos preocupar? Es una grandísima pregunta. Y mira, los datos en México los tengo al centavo. En México hay cerca de 250,000 millones de dólares, Juanpa,
que es una locura de dinero. O sea, es más dinero que las reservas internacionales del país en lo que se llaman depósitos a la vista. Esto quiere decir depósitos de todas las personas al 0%, en cuentas de ahorro al 0%, cuando CETES está pagando casi 12%, 250,000 millones de dólares. Ese es el 60% del fondeo bancario, el 60% del fondeo bancario. Y es indignante. A mí es algo de lo que me apasiona de esta nueva vocación y de la revolución de la riqueza, de lo que hacen ustedes de mis propias finanzas, el que la gente le quitemos la venda de los ojos y podamos ver que los bancos están lucrando con la ignorancia de la gente y que ese dinero, por supuesto, debería de irse a lugares en donde pudiera estar generando más dinero. Acetesdirecto.com es una gran alternativa y pueden invertir hasta 10 millones de pesos. Y creo que la gente tendría que abrir los ojos, porque cualquier persona que tenga más de 3 millones de pesos, si el día de mañana llegara a ver una corrida bancaria, porque el balance de los bancos se está deteriorando, o sea, eso es un hecho, con las tasas de interés a estos niveles, pues claro, la captación se complica porque la gente empieza a ver que puedes generar más retorno en CETES directo o inclusive en Colombia, ¿no? Con el tema de los CETES, que no lo conozco tan a fondo porque no tengo los datos, pues claro, si te empiezan a subir la tasa de fondeo y te estás fondeando tú al 17% como negocio, pues después tienes que voltear y dar ese crédito, pues tal vez al 40%. Claro. Y la posibilidad de impago de un préstamo al 40% contra un préstamo al 20%, pues es más del doble. Entonces, se puede empezar a generar todo este ecosistema en donde empiecen a existir estos non-performing loans o impagos que a su vez comprometan el balance y la viabilidad del banco y que a su vez aceleran este pánico y que entonces manifiesten estas corridas bancarias. Porque entonces la gente agarre y empieza a sacar su dinero pensando que el banco puede ser, caer en bancarrota, ¿no? O sea, Silicon Valley Bank tenía depósitos por más de 200,000 millones de dólares. O sea, es un banco, Silicon Valley Bank, como decías, banco chico en Estados Unidos, era creo que el banco 20º, pero su tamaño es del tercer banco más grande de México, es del tamaño de Banorte. O sea, es un Wow. en México. Y bueno, en Colombia sería un poco el mismo caso. Total. Entonces, lo que sucede es que este ecosistema de tasas altas, lo que está haciendo es que está comprometiendo la viabilidad del modelo de negocio de los bancos, tal cual, porque se está encareciendo su tasa de fondeo y pues también la probabilidad de que las personas a las que le están dando crédito pues no lo repaguen, porque pues, estamos entrando en un entorno de inflación alta, en fin, se está complicando la situación económica. Pues esto, pues junto con el tema de las potenciales corridas bancarias, es un tema bien importante, ¿no? Yo creo que es nuestra responsabilidad salir a decir que es un entorno complejo y que existen riesgos, ¿no? Que la gente está cubierta hasta ciertos montos, pero arriba de eso no. No hace mucho tiempo, en México, cayó en bancarrota el Banco FAMSA. El Banco FAMSA, que era el banco financiero de una de las empresas de comercio más grandes del país y que daba créditos al consumo, cayó en bancarrota hace tan solo 2 años y hubo mucha gente que perdió su dinero. Y la gente me dice, no, es que en México no va a pasar porque estamos muy lejos y demás. Y mira, yo la verdad, como todo, pues hay que tomar nuestros riesgos y nuestras cautelas. Estos temas pueden suceder y también se pueden comprometer. El margen de interés neto, lo explica muy bien Caro en uno de los videos que subieron de ahí en el canal de Mis Propias Finanzas, que es simplemente la diferencia entre la tasa activa, que la tasa activa es la que le cobran a las personas a las que le prestan, y la tasa pasiva, que es lo que le pagan a las personas que depositamos nuestro dinero. En Estados Unidos está en el orden entre el 1,5% y el 2%. Eso quiere decir que los bancos se fondean al 4%, tal vez están cobrando en promedio el 6%. En México, Juanpa, ese número es 7.5%. O sea, es 4 o 5 veces mayor. ¿Por qué? Porque no existe esta cultura financiera, entonces la gente estamos un poco regalando nuestro dinero. Pero claro, cuando tanto las tasas, pues no es lo mismo que te paguen el 4 a que te paguen el 12. Entonces la gente empieza a despertar y entonces empezamos a ver estas otras opciones, empieza a salir el dinero, eso empieza a comprometer las cosas, empiezan a subir las tasas y eso empieza a complicar todo el entorno. Entonces, creo que es bien importante que la gente entienda que el dinero que depositamos en el banco no es nuestro dinero. Nosotros el día de mañana, si lo vamos a pedir, está muchas veces comprometido en todo tipo de proyectos o en créditos que le dieron a gente que tal vez no pueda pagar esos, o después en colocaciones de muy, muy largo plazo, como fue el caso de Silicon Valley. Qué interesante, porque uno siempre cree que cuando deposita su dinero en la cuenta de ahorros, eso es como lo más seguro que puede llegar a existir. O sea, que la única forma de yo perder ese dinero es que haya un hackeo o haya un ataque cibernético o haya una cosa extraña
pero no necesariamente que el banco donde yo deposité mi dinero se va a acabar o va a dejar de existir o no voy a poder sacar mi dinero porque va a haber una corrida bancaria. Es algo que pues no pasa por la cabeza de una persona, por lo menos tú no te levantas pensando que mañana no vas a poder ir a un cajero, vas a poder pagar o sacar dinero de tu banco. Es algo casi impensable, pero lo estamos viendo. O sea, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Esta semana lo vimos en un banco, como tú dices, pequeño en Estados Unidos, pero tercer banco en México o seguramente segundo banco en Colombia por su tamaño, por la cantidad de dinero que tenía guardado. Es un tema impresionante. Ahora, otra cosa que uno siempre piensa es que una inversión en CETES o CDTs es una inversión prácticamente cero riesgo, ¿no? Es como lo que uno tiene en la cabeza. Por lo que te estoy entendiendo, ¿no es tan así? Pues mira, los CETES son certificados de la Tesorería Gubernamental Mexicana. Entonces, son instrumentos respaldados por el gobierno mexicano. Entonces, la realidad es que eso es lo que se conoce como la tasa libre de riesgo, ¿no? Son como los treasuries en Estados Unidos y como los TES en Colombia. En México se han popularizado mucho los CETES porque existió una plataforma que fue una iniciativa del gobierno que se llama cetesdirecto.com, en donde cualquier persona desde 100 pesos, que son pues, el equivalente a $5, puede salir a comprarlos. Entonces es una belleza. Entiendo que los TES en Colombia no están tan accesibles a las personas, solo a través de las corredoras de bolsa se pueden comprar, ¿no? Así es. Sí, sí, tú puedes comprar TES a través de comisionistas de bolsa. No es el producto más popular de todos. Realmente los TES, los que compran los TES son los bancos directamente o los grandes fondos de pensiones y a su vez empaquetan esos TES para comercializar productos de renta fija o productos, digamos, menos riesgosos al público. Pero digamos, como que uno como persona salga a comprar TES todos los días, no es tan popular, ¿no? Claro que se puede hacer, pero no es tan popular. No es algo del día a O día, sea, pues. el equivalente, o sea, los CETES son como los TES, entonces son instrumentos que utiliza el gobierno federal para ellos fondearse. Entonces, literal, ellos te piden dinero prestado y entonces a cambio te dan esta tasa del 12%, ¿no? En México, entiendo que en Colombia también está un poquito en esos niveles, un poquito más arriba, es como el 13%. Los CDTs es el equivalente a los pagarés. En México se conocen como pagarés y son papeles de los bancos que utilizan para fondearse y por lo general tienen distintos plazos. Y sí, sin duda yo creo que es una buena opción porque el riesgo de un banco pues sería el riesgo inmediato después del gobierno, ¿no? Dirías uno, o sea, la infraestructura del sistema financiero pues es sólida, sobre todo los bancos grandes, como haber visto pues en JP Morgan, los bancos grandes de Estados Unidos, pues tienen relativa estabilidad porque también pues el tamaño que tienen y, en fin, la infraestructura, la confianza es fundamental, pues es muy distinta, ¿no? Ahora, tampoco es, o sea, en fin, no están exentos a que existan este tipo de problemas. El mayor problema es, sobre todo, cuando tú estás dejando tu dinero al 0%, porque al 0%, pues sí, es una toma de pelo, o sea, estás incurriendo un riesgo que ni siquiera te están remunerando, ¿no? Cuando tú estás invirtiendo al 17% en un CDT, pues claro, ahí puedes entender que hay algo de riesgo, porque pues al final del día ese es el costo o el rendimiento que te están generando para que tú puedas prestar tu dinero. Pero una cosa es la ignorancia absoluta de tenerlo al 0% y estar asumiendo un riesgo importante. Ahora, veo que mucha gente nos dice, oigan, ya me estoy preocupando y demás. Y como todo, yo creo que siempre lo bueno es quitarnos la venda de los ojos, ¿no? Y si esta es la realidad, pues hay que exponerla tan cruda como es, querido Juanpa. Hay riesgo, ¿no? Y riesgo es igual a rendimiento. La base del riesgo, por eso a las tasas gubernamentales le llaman la tasa libre de riesgo, CETES y TES, pues el riesgo es que te incumple el gobierno. En algunos países ha pasado, ¿no? En países de Sudamérica, en Argentina, en Venezuela. No hay casos recientes de esto, sobre todo en México y en Colombia, pero puede suceder. Ahora, el siguiente nivel, pues es los CDT seguramente de los bancos más grandes pagarán un rendimiento menor porque tienen menos riesgo y Claro. los bancos que puedan tener más riesgo, pues pagarán un poco más porque riesgo necesariamente es igual a rendimiento. Ahora, si quieren eliminar el riesgo de su dinero, de sus depósitos, existen otras instituciones financieras que sí custodian su dinero, o sea, que no captan dinero, que quiere decir, captar dinero quiere decir que entra al balance del banco y que el banco después lo puede usar para prestar. Las corredoras de bolsa en Colombia, las casas de bolsa en México, son custodios del dinero. Entonces, yo voy y deposito mi dinero, mis pesos, mis dólares, mis CETES, mis acciones de Amazon,
de Bancolombia, de lo que sea, las tienen en los valores. Y lo mismo sucede en Colombia, en las corredoras de bolsa, ¿no? Corredores como Acciones y Valores, como TRI, en México, casas de bolsa como GBM, ellos son custodios del dinero. Entonces, ellos, literal, tienen una bóveda y guardan, oye, las acciones de Juanpa o los valores de Juanpa que valen $20,000 y los valores de Javier que valen $10,000 y los tienen ahí. Y si llegaran a faltar esas instituciones financieras porque pues, su negocio no fue viable, el negocio de las casas de bolsa por lo general es la intermediación, todo lo que hacen es, si tú quieres comprar acciones, pues te cobran una pequeña comisión por comprar y vender, etcétera, ¿no? Es el negocio principal. Pero si por alguna razón GBM o TRI o Acciones y Valores dejaran de existir, ellos siguen teniendo los cajones ahí. Y ellos agarran y dicen, oye, Juanpa, tú tienes $20,000 o en treasuries o los tienes en acciones de este Berkshire Hathaway, que sé que te encanta, tu acción favorita, que no me perdí el webinar de ayer, que está diciendo que es mejor que un ETF. Ya nos hará un round algún día de ese otro tema, Pero que lo tenemos estamos listos. con un guarito de tequila para que se ponga sabroso. Pero bueno, ellos sacan esa custodia y te dicen, oye, Javier, Juanpa, pues ya no te el negocio, ¿a dónde te transfiero eso? ¿No? Y tienen hasta estas instituciones que son gremiales, como por ejemplo en México es el Indeval, que depende de la bolsa de valores, y también hay un custodio central en Colombia, y simplemente lo pasan del cajón de GBM al cajón de Actinver, o del cajón de Acciones y Valores al cajón de Bancolombia. Esas instituciones sí respaldan el dinero uno a uno y no lo prestan. Los bancos, por contra, sí prestan ese dinero y por eso es que pagan estas tasas en los CDTs. Oye, Flaco, ahora bien, yo sí te digo una cosa, mucho miedo, mucha angustia, desesperación, un montón de sentimientos en la gente, pero son estos momentos que le fascinan a los grandes inversionistas del planeta. O sea, cuando hay miedo, cuando hay angustia, cuando todo el mundo sale corriendo, he visto mucho en los comentarios, saquen la plata, métanla debajo del colchón, hay mucho riesgo, riesgo político, riesgo financiero, riesgo económico, riesgo social. O sea, la gente se empieza a preocupar de pronto más de lo normal, como decía Séneca y como decía Marco Aurelio, nos preocupamos más en nuestra mente que en la realidad. Y yo creo que eso pasa mucho cuando hay crisis económica. Antes de que pasen las cosas, ya estamos armándonos una película gravísima en nuestra mente y empezamos a tomar malas decisiones. Por el contrario, los grandes inversionistas del planeta, las mentes brillantes como tú y como muchos otros, pues están atentos a las buenas oportunidades, están atentos a las caídas de muchas de las acciones importantes en la bolsa, están atentos a las nuevas tasas de interés que ofrecen estos CETES, los CDTs y otros productos financieros. Están atentos, sé que te encanta el ecosistema cripto, por ahí vimos que Bitcoin ha crecido 10, 15% en los últimos días. Como que es paradójico, porque mientras unos se preocupan, hay un grupito pequeñito que yo creo que en el fondo también siente, listo, esta es la oportunidad para capitalizar y realmente crear patrimonio hacia futuro. ¿Cómo ves tú eso? Le diste al clavo, Juanpa. Los verdaderos patrimonios exponenciales se hacen todos en las crisis. Y es real, digo, no me crean a mí, vean simplemente la historia, ¿no? Pero en 2008, por ejemplo, el Standard & Poor's 500 llegó a 660 puntos. Hoy está, después de haber caído casi 25%, en 3,800 puntos, que es más de 5 veces el mínimo que llegó a tocar. Y en ese momento se pensaba que el sistema financiero global iba a implosionar, lo cual claramente no sucedió. Y como bien dice tu amigo Warren Buffett, hay que ser ambiciosos cuando la gente tiene miedo y tener miedo cuando la gente es muy ambiciosa. Claramente, hoy hay mucho miedo en los mercados y todos los instrumentos allá afuera creo que son muy buena opción, como todo diversificado, ¿no? Yo lo que le diría a la gente que están poniendo aquí, para meterlo abajo del colchón, por supuesto que no. Teniendo dinero abajo del colchón es la manera más fácil de perder el dinero, porque la inflación se lo come, es como si llegara un ratón y empezara a comerse el billete. Literalmente el dinero parado en efectivo pierde valor. Yo le haría un llamado a todas las personas que tengan su dinero en el banco al 0%, que o busquen pagarés, o busquen CDTs, o saquen su dinero a tenerlo en CETES directo o en alguna otra plataforma, pero que inviertan ese dinero. Los CDTs son un buen instrumento. Yo lo que le diría a la gente es que vean cuál es ese límite. Y si, por ejemplo, en Colombia el IPAB
simplemente garantiza cuentas hasta $100,000, pues entonces que tengan esos $100,000 en CDTs al 17% me parece una gran estrategia, porque están cubiertos. Perfecto. Eso es lo que necesitan hacer. Si tienen más de $100,000, pues entonces sí, metan su dinero a Tree o metan su dinero a otra plataforma, inviértanlo en todos los demás otros activos que existen. Me dicen, acciones como la de Amazon está en $90, cuando estuvo en cerca de 180, las acciones de Disney, que sé que también les encantan a ustedes. Caro ha hablado un montón de ellas, regresó Bob Iger, en fin, muchos otros instrumentos, las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, que pueden ser sistemas financieros alternativos. Están ahí, están a $25,000, también muy resilientes con lo que está pasando. Como bien dices, el dinero y el patrimonio se hace en momentos de crisis. Ahorita lo peor que pueden hacer es sacar su dinero y tenerlo abajo del colchón. Hay que tomar decisiones de inversión inteligentes y hay que invertir a largo plazo. Flaco, no puedo dejar de preguntarte por cripto. Por supuesto que no me perdonarían en la comunidad de mis propias finanzas que no le pregunte al flaco Javi Morodo por cripto, porque es algo que desconocemos, pero igual nos interesa a todos. Ya los crypto believers y los Bitcoin maximalists están diciendo, sí, ve, les dije, aquí viene cripto en 25,000 mientras los bancos se quiebran, ¿no? Están sacando pecho, están haciendo ruido otra vez en Twitter. Háblanos de cripto, qué tan resiliente, ¿le sigues creyendo al ecosistema o no? ¿O es una burbuja y finalmente va a estallar? ¿Cómo es el ecosistema? ¿Cómo es cripto? ¿Cómo es Bitcoin, Ethereum? Que sé que te gusta mucho, en fin. Como te digo, no puedo dejar de preguntarte. Es una gran pregunta y ahora te la voy a regresar yo después a ti con un par de acciones que creo que puede ser también interesante escuchar tu punto de vista. Y bueno, el tema, por supuesto, también de bienes raíces, creo que el entorno de tasas puede ser interesante. Pero en el tema particular de cripto, creo que está siendo el escenario perfecto. Fíjate qué coincidencia que Satoshi Nakamoto puso en el primer bloque de Bitcoin. Satoshi Nakamoto, para todos los que no los conozcan, es el seudónimo más importante del mundo. Fue el creador del white paper de Bitcoin. Puso exactamente las palabras de lo que está sucediendo ahorita en los mercados financieros, que fue lo mismo que pasó en 2008. Y dijo, el gobierno va a intervenir y van a manipular el sistema financiero. Necesitamos un sistema financiero que no dependa de una entidad soberana y que sea libre y accesible para toda la humanidad. Y fíjate que ahorita estamos viviendo otra vez ese entorno, un entorno en donde se está interviniendo los mercados, los libres mercados, en donde inclusive el gobierno de Estados Unidos está tomando control de bancos, en el caso de Signature, porque no fue Silicon Valley Bank, hubieron otros dos que tronaron a la par, porque simplemente estaban inclusive apoyando y siendo puertas de entrada y salida para empresas cripto, ¿no? Y la verdad es que en Estados Unidos es muy sabido que está habiendo pues todo un ataque muy frontal de los reguladores hacia temas cripto, por lo que sucedió en FTX y en otros muchos frentes, y porque quieren empezar a controlar algo que se están dando cuenta que no pueden controlar. Pero irónicamente, la salida y la opción de todo este sistema financiero que está manipulado y que está intervenido es justamente Bitcoin. Y cuando lo están cerrando, están haciendo obvia la amenaza que sienten y por eso ha estado subiendo tanto, sobre todo Bitcoin. Bitcoin subió de $19,000 a $25,000 el fin de semana cuando se anunciaron todas estas medidas. Porque claramente se está viendo que están sintiendo esta amenaza los gobiernos y que creo que cada vez va a ser más latente, que necesitamos un dinero que no sea soberano, un dinero que no dependa de ningún gobierno y que no esté atado tampoco a un sistema financiero que lleva 200 años y que claramente está mostrando zonas y áreas de oportunidad y de decadencia muy clara. Entonces, Bitcoin creo que pues en el corto plazo les va a venir muy bien toda esta crisis financiera porque están mostrando las debilidades del sistema financiero tradicional y lo que puede ser este nuevo sistema financiero. Y bueno, Ethereum, ¿qué te puedo decir? Se siguen construyendo muchas de estas aplicaciones. Me parece impresionante que con toda esta volatilidad y estos activos operando 24/7, o sea, tuvieron que cerrar los bancos, Juanpa. El fin de semana, si no hubieran cerrado los bancos, si no hubieran tenido esas 48 horas la Fed para pensar qué hacer, hubiera habido una catástrofe de dinero no conocidas en los mercados. Y Bitcoin y Ethereum operan 24/7. Ya están up and running desde el día 1. Y si no podemos entender que tener un dinero que no sea soberano, que no dependa de los gobiernos, es algo bueno para la humanidad y que esa es el futuro, pues entonces no sé qué hacemos aquí, mi querido Juanpa. Oye, y una pregunta que me hacían bastante esta semana es
supuestamente las stablecoins o las monedas estables que mantenían la paridad del dólar, vimos a USDT creo que 90 centavos de dólar, algo así, y la gente empezó a decir, "Oiga, pero ¿cómo así? Si yo invertí en stablecoins o puse mi dinero en stablecoins, supuestamente porque eran monedas estables y ahora también estoy sufriendo la volatilidad de este tema. ¿Qué pasó ahí?" Pues mira, esa es una gran pregunta y también yo creo que demuestra la falta de resiliencia del sistema financiero tradicional. Lo que sucedió es que USDC, que fue la que tuvo la baja, tenía de los 40,000 millones de dólares que valen todas las reservas de la moneda estable, 3,300 millones en Silicon Valley Bank. Entonces resulta que ese dinero estaba comprometido. Entonces, pues en automático, cuando la gente vio eso, descontaron que esos 3.3 billion no iban a ser parte, pues ya no estaban como parte del balance, digamos, de esta moneda estable. Y por eso bajaron a 92 centavos. Lo demás fue especulación de que se pudiera seguir alimentando esta bola de nieve, que puede ser muy catastrófico, porque si la gente seguía sacando su dinero, Circle, que es el que maneja la moneda estable, seguía haciendo redemptions o salías de dinero uno a uno. Entonces, si tú le mandabas, por más que estuviera cotizando 92 centavos en Binance o en Bits o en donde sea, si tú agarrabas ese dinero, se lo mandabas a Circle para hacer un redemption, una salida de dinero, a ti te pagaban $1. Entonces, el riesgo era que esos 40,000 millones de dólares pues se fueran a 5,000 y entonces esos 3,300 pues hubieran implicado tal vez el 80% del valor de la moneda. Entonces hubo mucha especulación. La realidad es que todo esto estaba un poco contenido porque se sabía que iban a tener que salir el gobierno americano a backstopear, ¿no?, estas pérdidas potenciales de los depositantes y pues por eso después regresó a su cauce. Ahora, creo que esto abre muchas preguntas. ¿Cómo podemos también generar estas monedas estables de manera resiliente? Y si es que inclusive estas monedas estables en el futuro de la economía hacen sentido, porque sabemos que las monedas fiat son muy buenas, por ejemplo, para intercambiar bienes, ¿no? Y pues la verdad es que el branding del dólar americano es fenomenal. Un dólar americano en cualquier país del mundo, Sí, sí, sí. porque es respaldo de valor. Ahora, si empezamos a ver que el dólar americano se empieza a patinar y empieza a tener estas deficiencias que está mostrando el sistema como tal, global, pues entonces la gente también lo va a empezar a cuestionar. Entonces tal vez empieza nuevamente esta otra opción de tener este dinero no soberano como la reserva global, ¿no? Y quién quita y que esto le da fuerza también al Bitcoin para que el día de mañana Bitcoin sí sea esta reserva global y no sea también el dólar. Flaco, hablas mucho de diversificación para cuidarnos sobre estos problemas de la banca tradicional y en general de los ciclos económicos del mercado. Si te puedo preguntar y nos puedes compartir, por lo menos en términos de porcentaje, ¿cómo diversificas tú un portafolio? ¿Qué tanto tienes en distintos tipos de activos? Pregunta que creo que termina siendo muy subjetiva en función del perfil de inversión de cada quien y del perfil de riesgo, pero Total. yo creo que en estos momentos lo mejor que podemos hacer es estar diversificados. Ahorita, pues los activos han tenido años muy anormales. El año pasado, tanto la bolsa como los bonos bajaron. Es algo que no se veía desde hace, no sé si 40 años. Entonces, yo hoy, afortunadamente, pues tengo inversiones en real estate, tengo inversiones en criptomonedas, tengo inversiones en la bolsa, tengo inversiones en renta fija o en deuda, ¿no? En CETES, sobre todo. Yo creo que los bonos de corto plazo gubernamentales son una gran opción porque son los que están pagando las tasas más altas. Tengo inversiones en startups. Entonces, el componente de diversificación es fundamental, porque estos activos después también por los ciclos económicos se mueven de manera distinta. Los últimos años han sido fenomenales, por ejemplo, para los temas de bienes raíces, ¿no? De finca raíz, como le dicen allá en Colombia, que es tu mero mole. Y ahorita hablaremos un poco más al respecto, pero yo creo que no nada más tenerlo diversificado en activos, sino como veíamos ahorita, inclusive saber y leer esas letras chiquitas, de saber cuáles son los seguros que tienen los distintos bancos y entonces también diversificarte en bancos. O sea, si tienes CDTs, lo que te pagan, o mi entendimiento por lo menos en México, es que te pagan esos 3 millones de pesos por la cuenta que tienes dentro del banco. Entonces, si llegaras a tener 10 millones de pesos en ese banco, pues nada, te van a pagar 3. Pero tal vez esos 3 millones de pesos en el banco A y después 3 millones de pesos en el banco B, pues también es una buena manera de diversificar o pasar ese dinero a CETES o a TES, ¿no? Entonces, yo creo que la gente no nada más tiene que diversificar en tipos de activos, sino inclusive también, aunque sea un tema pues, que cause más problemas administrativos o más trabajo administrativo, también diversificarlo en tipos de instituciones financieras. Oye, qué sorpresa lo de México.
En Colombia, mientras el dólar se nos aprecia el 15-20%, en México al revés. Yo creo que estuve en México cuando el peso mexicano o el dólar estaba en, creo que alcanzó a llegar a 21 pesos, si no estoy mal, ¿tú me corriges? 22. 22, y hoy está en 18.6, 18.7, algo por ahí. No, pues sorprendente, o sea, para bien, y me pongo feliz por ustedes, porque siempre es buena noticia, aunque depende si eres exportador, importador, depende de qué lado de la moneda estás. Pero en general, yo creo que en general al mundo no le conviene un dólar caro. Eso tú que eres economista lo sabes muy bien. En momentos cuando el dólar está caro son momentos difíciles para la economía mundial. ¿Te sorprende lo de México? ¿Lo veías ver? Sé que tú en tu inversión de la semana, que de hecho se lo recomiendo, si ustedes no están suscritos al newsletter del Flaco, es una joya de marca mayor. Todas las semanas se escribe un newsletter espectacular, que de verdad se lo recomiendo a todos porque es información valiosísima. Y a principios de año, el Flaco se aventó, como dicen en México, a dar sus predicciones y, pucha, te voy a decir Nostradamus porque le has pegado a todo, Flaco. Eh, de verdad, si hubiéramos invertido, como tú dijiste, en esa inversión de la semana 1 de enero del 2023, pues estaríamos muy contentos. Le pegaste al peso mexicano, le pegaste a Tesla, le pegaste a Ethereum, le pegaste a Bitcoin, le has pegado a todo. Pero vamos por partes, o sea, ¿cómo es el tema México, la situación en México en general? ¿Cómo sientes a los inversionistas en México? Pues mira, la verdad es que te agradezco sobre todo las palabras y a la gente que se quiere inscribir ahí al newsletter en mi página javiermorodo.com. Ahí se pueden inscribir al newsletter javiermorodo, morodo.com. La voy a escribir acá en los comentarios. Gracias, Juanpa. Ahí inscríbanse a la inversión de la semana, sale todos los martes. Y bueno, en fin, espero que les pueda servir de guía para muchos de estos temas y es parte también, por supuesto, la revolución de la riqueza. Y dije que el peso iba a llegar a 18, pues por varias razones. Sucede que en México yo creo que está pasando lo que, o más bien pasando lo que pasó en México hace tal vez 4 o 5 años, ¿no? Hay mucho incertidumbre, sobre todo política y demás, que fue lo que pasó en México hace 4 o 5 años. Y lo que sucedió es que estamos viendo ahorita un repunte de México por varios temas. Vienes de un periodo de mucha austeridad en temas fiscales que pues han sido bastante responsables, sobre todo en esa parte hay que reconocerle eso también al gobierno, pero por otro lado también muchos años de sequía en términos de inversión extranjera directa, casi no había entrado dinero. Lo que se dio es que con todo el reordenamiento geopolítico que ha sucedido en el mundo, sobre todo pues todo lo que está construido en China y otros países que tienen esta guerra comercial con Estados Unidos, se ha venido también a instalar sobre todo a México, ¿no? Sabiendo la proximidad de la frontera. Entonces ha traído mucha inversión extranjera directa de este tema que le llaman el nearshoring, lo cual ha traído mucho dinero, pues al final del día es un tema de oferta y demanda, y si entra dinero, pues eso ayuda a que baje. Y por otro lado también este entorno de tasas altas, ¿no? El famoso carry trade, que es la diferencia entre las tasas de interés que hay en todos los países, en México es de casi el 8%. Entonces el riesgo país tendría que valer esos 800 puntos base o ese 8%, lo cual en este escenario no se ha manifestado, ¿no? Entonces tienes esta entrada de flujo, ahora se viene a instalar la planta de Tesla nueva a Monterrey, que tenemos nuestros buenos amigos allá en Monterrey, que están insoportables, por supuesto, porque ahora Tesla y Monterrey es el centro del mundo, ¿verdad? Claramente. Pero oye, todo cuidado, ¿no? ¿y Elon Musk le va a los Tigres o los Rayados? ¿Sabemos algo de eso Esa o no? es la pregunta del millón, La querido Juan. acción, ¿no? Pero bueno, todo esto ha ayudado a que el peso se fortalezca contra el dólar. Ahora, por contra, México es un país pues netamente exportador y también que recibe mucho turismo. Entonces, yo he tenido muchas relaciones con el sector turista, tengo una muy buena relación sobre todo con el sector inmobiliario en la zona de Quintana Roo, de Cancún, y de Playa del Carmen, que son pues una parte importantísima dentro del turismo mexicano y han resentido muchísimo este peso fuerte, porque ellos son en dólares. Entonces, pues no necesariamente es tan bueno para muchas personas, ¿no? Sí para los que tienen, por supuesto, su patrimonio en pesos, pero bueno, todas estas cosas siempre tienen sus caveats. No, pues
Fui a México la semana pasada, me comí una hamburguesa en el aeropuerto y sentí que estaba en el restaurante japonés más caro de Colombia. O sea, yo quedé sorprendido lo costoso que está para nosotros los colombianos, incluso viajar a México. Pero no, muy sorprendido y gratamente sorprendido por lo que está pasando en México y me encanta ir a México y sabes que los quiero muchísimo a los mexicanos. Tenemos varios amigos mexicanos con Caro de la maestría y tenemos una relación muy especial y hemos hecho una amistad muy bonita, así que me encanta que les esté yendo súper bien, me encanta oír estas muy buenas noticias, el caso de la fábrica de Tesla y todo lo que está pasando en México y me encanta pues oír que a mis amigos mexicanos les está yendo bien en sus trabajos y en sus negocios, cosa que me alegra mucho. Flaco, ¿qué Déjame, vas a decir? Juanpa, antes de terminar, platícanos de Colombia. ¿Cómo ves el entorno y sobre todo, cómo crees que este entorno puede, o más bien, cómo la gente se puede beneficiar? ¿Qué oportunidades hay en los mercados en general, pero específicamente en Colombia? Total, pues mira, Colombia es un país, yo creo que históricamente muy resiliente, o sea, nosotros a veces se nos olvida la historia difícil que hemos tenido y nos quejamos mucho, tendemos a quejarnos mucho, pero no a ver lo que hemos podido sobrepasar y sobrellevar. Eh, Nos cuesta mucho, yo sé que estamos viviendo una situación difícil, pero flaco, no hace muchos años, no muy lejos, a nuestros padres, mi padre salía a trabajar en la época donde estallaban bombas. A mi padre le estallaron varias bombas al lado de su oficina, o sea, época de narcotráfico, Pablo Escobar, en fin. Sí, estoy hablando hace 20, 30 años, pero nos cuesta entender que yo digo, si nuestros padres pudieron salir adelante en un entorno muchísimo más complicado que el que estamos viviendo, a mí sí me gusta mucho poner las cosas en perspectiva y pensar, pues que si ellos pudieron, nosotros deberíamos poder y mucho más, ¿no? Entonces yo siempre pienso como en ese ejemplo. Ahora, siendo realistas, no estamos en el mejor momento de nuestra economía, inflación disparada, tasas del crédito altísimas, tú sales hoy a endeudarte, tasas de tarjeta de crédito 40 y picos por cientos, créditos hipotecarios, la gente sale a comprar viviendas, se está endeudando al 18-20% al año, a 15-20 años, le está costando a la gente comprar vivienda, eso tiene resentido el sector de la construcción, el sector inmobiliario. Por supuesto, digamos, el otro lado, el lado bueno es que CDTs, como tú decías, 14, 15, 16%, pues es una muy buena inversión y una gran oportunidad. También hay muchas compañías, la Bolsa de Colombia muy resentida también, flaco, el mercado de capitales en Colombia no es muy grande, pero de las pocas empresas que tenemos cotizando en el mercado, se están cotizando a precios muy favorables. O sea, si tú los ves en términos de valoración, de precios históricos, de precio por ventas por acción, de precio por utilidad por acción, se están vendiendo, o sea, están regalando las acciones en Colombia. Literalmente las están regalando. Lo que pasa es que como la gente está asustada, la gente no quiere invertir en Colombia. Pero volvemos a lo mismo. Los buenos inversionistas, los grandes inversionistas saben de manejo del riesgo y saben que muchas de esas acciones, muchos de esos activos se están cotizando a gran descuento y por supuesto que no lo van a meter todo, no lo van a invertir todo en esos activos, pero si meten un pedazo, tienen exposición a esas inversiones y si eso llega a rebotar, pues a tu portafolio le va a ir muy bien. Y si eso no llega a rebotar por alguna razón, la idea es proteger el portafolio. Entonces, creo que se están dando buenas oportunidades por lo mismo, porque hay miedo, porque hay ansiedad, porque hay angustia, porque mucha gente está saliendo a liquidar sus propiedades a descuento, sus apartamentos a descuento, sus locales comerciales a descuento. Y ahí es donde llega el buen inversionista y dice, hombre, realmente es la catástrofe, o sea, realmente este país se va a acabar, realmente este país se va a volver, qué sé yo, un Venezuela, realmente vamos a tener hiperinflaciones como las hemos visto en Argentina, en Bolivia, en fin. Hay gente que dice, yo no creo, yo apuesto.
apuesto un poquito y si nos va bien y rebotamos y logramos salir de este momento difícil, pues nos va a ir muy bien. Entonces, yo trato de poner las cosas en perspectiva, Flaco. Trato de ser optimista. Obviamente en el día a día, pues es duro porque tú ves, sales al súper a comprar comida, todo está carísimo, le echas gasolina a tu carro y está carísima, sales a comprar ropa y está carísimo. En fin, estamos viviendo no el mejor momento de nuestra historia económica, si se quiere. Se viene un año difícil, un año donde se estima vamos a crecer al 1 o 2% a lo sumo, pero pues yo sí creo que esto no va a ser eterno y vamos a salir de este y vamos a encontrar el camino. Y si tú ves, incluso en el ecosistema emprendedor, muchas startups colombianas marcando la pauta, el colombiano es un trabajador que en general, hoy en día que cada vez, pues en un mundo más globalizado, mucho colombiano llegando a México, llegando a Argentina, llegando a Brasil, llega el mismo David Sí. Vélez, ¿no? Nua, el David Vélez es colombiano, emprendedor, su familia emprendedora, Simón Borrero, Rappi, lo que ha hecho con Rappi, Simón Borrero y lo que ha generado eso para el ecosistema emprendedor en Latinoamérica. Yo quisiera ser optimista, pero pues realista también, ¿no? No estamos viendo el mejor momento, sin duda. Pero yo creo que todo eso está en el plazo, ¿no? Y creo que lo que dices es muy cierto. O sea, ya con el contexto de lo que ha tocado vivir, ¿no? En épocas previas en Colombia y lo que están viendo, porque todas estas señales de lo que dices, ¿no? De David Vélez, de Simón Borrero y demás, te habla de esas capacidades que existen y nada más necesitas esos casos de éxito para que se sigan desarrollando el ecosistema y para que se sigan desarrollando pues, los distintos frentes, ¿no? Y las acciones de la bolsa y todo, como siempre, pues, la gente cuando está asustada caen, pero justo las buenas oportunidades se presentan en las crisis y yo escuchaba el otro día un dicho que me hizo mucho sentido, que era ahorra como pesimista e invierte como optimista. O sea, yo creo que siempre para el ahorro tienes que intentar hacer lo que puedas para llegar hasta el punto en el que puedas ahorrar la mayor cantidad posible y tener eso para si se presenta un día complicado. Pero en la parte de inversión, pues siempre hay que apostarle a que esto pues va a irse para arriba, ¿no? Y la verdad es que la brecha en Colombia, amo Colombia, Bogotá, bueno, sobre todo amo mucho al equipo de mis propios finanzas, que les mando un fuertísimo abrazo. Todos son Es de cracks, qué cultura más espectacular y qué misión más increíble e inspiradora. Pero bueno, todos, me ha tocado ir a Medellín, a Bogotá, a Cartagena, y es increíble el talento de la gente, la cercanía de la gente. A mí me sorprende mucho que no exista más turismo, que no exista más comercio, que no exista más emprendimiento, y estoy convencido de que son todos los ingredientes en la mesa para que se dé el éxito. total, yo también así lo creo y creo también en nuestro talento y sobre todo la resiliencia. O sea, al final, como te digo, somos un país que nos ha tocado difícil, una historia complicada de mucha violencia, de mucho narcotráfico, de dificultades económicas y aún así ahí vamos y vamos echando para adelante y poner las cosas en perspectiva. Estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 20 años. Lo que pasa es que tendemos a ver es las cosas malas, pero muchísimo mejor de lo que estábamos hace 20 años. Y me tocó, cierro con esta anécdota, me tocó hablar con un constructor muy conocido en Colombia, se llama Roberto Moreno, Flaco, una compañía que se llama Amarillo, constructora Amarillo, y le preguntaban a Roberto Moreno, oiga, ¿y a usted no le preocupa Petro y la izquierda y el problema político y usted no piensa irse del país? Y él dice, oiga, este año inauguró 40 proyectos de construcción. Yo estoy construyendo una compañía para los próximos 100 años. O sea, eh, lo mismo, le oyes entrevistas a David Vélez y le dice, oiga, pero venga, ¿usted no le preocupa mucho que vuelva Lula da Silva a Brasil y la izquierda y Andrés Manuel López Obrador y Petro en Colombia? ¿Y usted qué opina? El tipo dice, mire, me ha tocado trabajar con Dilma Rousseff, con Lula, con Bolsonaro, con AMLO, con Petro, con Duque, con el que sea. Yo estoy construyendo una compañía centenaria, o sea, así piensa una persona como David Vélez. Él dice, él piensa en una compañía para los próximos 200 años. Entonces, él no se pone a perder tiempo en el político de turno, en el presidente de turno. Él está tratando de solucionar un problema por el que está apasionado y echar para adelante, generar empleo
y nos fuimos, ¿no? Pero trato mucho como de rodearme de esas historias, pues para levantar el ánimo y para estar positivo en general. Totalmente. Y al final del día se traduce en eso, ¿no? En poder construir una empresa centenaria que cree los mejores productos y servicios disponibles para la gente. Y la brecha digital en América Latina es gigantesca. Es gigantesca. Necesitamos instituciones de todo, financieras de mejor calidad, en fin, de todo, o sea, de comercio. Hay una cantidad de oportunidades brutal. Y estos son los momentos en donde también muchas de las personas allá afuera, ojalá que muchas de las que nos estén escuchando, se animan a emprender. Y por eso necesitamos esas historias, porque necesitamos más emprendedores que se animen a cambiar el contexto, a cambiar las circunstancias y crear para toda la sociedad del mundo del mañana. Entonces, pues... Flaco, es que el mundo está lleno de problemas, nuestra región está llena de problemas. En esta región hay depresión, hay violencia sexual, hay indiferencia, hay desigualdad, hay calentamiento global, hay falta de educación, hay falta de bancarización, hay... Ponte a pensar y te encuentras 50 problemas. ¿Qué tienes que hacer vos? Enamorarte de un problema, que te apasione un problema y decir, pues, ¿cómo pongo mi granito de arena para tratar de resolver ese problema? Ahora, no lo voy a resolver, por supuesto que no. Si uno quiere resolver el tema del calentamiento global, pues una persona no resuelve ese problema. Una persona no resuelve la falta de educación, pero una persona sí pone su grano de arena. También yo oía a Simón Borrero de Rappi y decía, oiga, es que a mí me duele el tema del desempleo en la región. Y claro, mucha gente lo critica porque él dice es que sus rapitenderos no son empleados directos. Pero ¿cuántas familias no comen de ese trabajo? Independientemente de si son empleados directos, si les pagas las prestaciones de ley, eso es otro tema, ¿no? Pero detrás de ese ecosistema que creó Rappi no solo le está solucionando un problema al cliente final, sino está ayudando a un montón de personas a solucionar un problema económico también. Entonces, como yo digo, eso está lleno de problemas, o sea, problemas tenemos en todas las esquinas. Aquí hay que apasionarse por un problema y como tú, que te apasiona ese problema, pues de la educación financiera y ahí compartimos mucho y por eso estás creando esta revolución de la riqueza que aplaudimos desde mis propias finanzas y que siempre vamos a apoyar. Y cierro más bien con esto, ¿cómo te podemos seguir? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Cómo podemos encontrar más sobre Javier Morodo? Pues en general, en redes sociales, tu página web, cuéntanos, ¿dónde te encontramos? Sí, gracias, Juanpa. De verdad es que han sido una gran inspiración para mí en todo esto. Y yo viendo lo mucho que han ayudado a miles de personas allá afuera, pues también quiero contribuir con mi granito de arena porque creo que ya estuvo bueno de quejarnos y hay que tomar acción para resolver estos problemas. Entonces la gente también, por supuesto, ahí en javiermorodo.com, pero en revoluciondelarriqueza.com, ahí también nos pueden seguir. Apenas están haciendo este proyecto, vamos a estar anunciando nuevas iniciativas, vamos a sacar sobre todo productos de inversión y algunos otros formatos de formación y educación financiera que estaremos compartiendo en las próximas semanas, meses, y que nos sigan también en redes sociales en @revolución de la riqueza, en Instagram y en @rev de la riqueza en Twitter. Vamos a estar compartiendo muchos de los secretos de los millonarios y de cómo generar patrimonio también exponencial y también colaborando muy de cerca con todos ustedes, Juanpa, que sabes que los estimo y admiro mucho y que creo que necesitamos también más manos para poder resolver el gran problema que hay de inclusión financiera, de educación financiera y de cultura financiera. Espectacular. Bueno, si todavía no siguen al Flaco, le pueden dar clic aquí a esta flechita de una vez antes de que se salgan de este en vivo. Le dan clic acá arriba, les va a desplegar el nombre de su cuenta de Instagram y de una vez le dan ahí follow o seguir y ahí seguramente vamos a estar pendientes de todas las noticias de Revolución de la Riqueza. Flaco, un placer conversar contigo, aprendimos muchísimo, los secretos de la banca, los temas que de pronto nos cuestan entender, los riesgos que hay, riesgos inminentes, pero como decías tú, es mejor quitarse la venda que vivir ciego y andar ciego por la vida, ¿no? Exactamente, y también como dices, las oportunidades, ¿no? Porque dentro de estos mercados también hay muchas oportunidades y hay que hacer las cosas conscientes de los riesgos, conscientes de la información para poder cuidar y también maximizar nuestro patrimonio. Juanpa, te agradezco el espacio, el tiempo, también a la gente
que no siga aún a Mis Propias Finanzas, de verdad es el mejor canal de educación y de contenido financiero, entonces síganlos y bueno, en fin, un fuerte abrazo a ti, a Caro y a todo el gran equipo de Mis Propias Finanzas. Eso, papá, con toda, un abrazo. Chao, chao, que descanses. Muy buenas noches. Gracias a todos por conectarse. Muchas gracias. Un último mensajito rápido. Recuerden que nuestro programa de bolsa se cierra este lunes festivo por si alguien tiene interés de aprender a invertir en los mercados financieros. Estamos de lanzamiento, cerramos el lunes festivo. Quería cerrar con eso. Que descansen, una grande. Chao, chao. Gracias, Flaco. Saludos.